Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta oportunidad. Queremos agradecerles que hayan venido a escuchar la palabra de Dios. Quisiéramos nuevamente comenzar este tiempo con oración, sabiendo que Dios tiene para nosotros también otra palabra. Así que si estás ahí conmigo, vamos a hacer una oración. Podemos inclinar el rostro y dar gracias a Dios y pedirle su bendición. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder compartir, Señor, la palabra de Dios con todo tu pueblo. Te agradecemos en gran manera. Nos des, Señor, un tiempo para escuchar tu palabra, para estudiarla. Bendice, Señor, a cada uno de los que están en contacto y a los que también, Señor, entrarán. Bendícelos en gran manera. En el nombre de Jesús, dirígenos en todo lo que vamos a hacer y decir. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos estudiando la sexta dispensación de la gracia y hemos entrado al tiempo de los detalles de este periodo. Quiero recordarles nuevamente que este periodo es clave porque estamos hablando los acontecimientos después del rapto de la iglesia. Estamos en el tiempo de gran tribulación, el tiempo de 7 años a partir del rapto que se cumple en adelante hasta llegar a la segunda venida de Cristo. Habíamos quedado que este tiempo está dividido en dos, ¿no? Ese es un principio que debemos siempre ya tenerlo de memoria para comprender de qué más o menos se tratan los eventos que se van a ir poniendo allí. Y vamos a hoy continuar con este tiempo de la gran tribulación. Y hoy vamos a estudiar un poco más acerca del anticristo y su accionar. Se trata de conocer más o menos su biografía, se trata de conocer su perfil, se trata de conocer sus hechos, las cosas que harán, cómo aparecerá. Entonces tenemos que, según la Biblia, entender y conocerlo prácticamente para que llegado el momento podamos nosotros saber en qué tiempo estamos en la actualidad. Bien, vamos a empezar primero. La palabra anticristo, por si acaso, y hay que entender muy bien, no se refiere específicamente a un hombre, ni es el nombre para un hombre. Anticristo puede ser un sistema. Anticristo puede ser aquello que mucha gente puede llegar a abrazar como una creencia anticristiana, ¿verdad? Anticristo quiere decir contrario a Cristo. Eso quiere decir esta palabra. Y en primera Juan capítulo 2, quisiera que abramos primeramente la Biblia en este pasaje. El libro de primera Juan capítulo 2, el versículo 18. El apóstol Juan lo dice de esta manera: hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así hará ahora, han surgido, dice, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo del fin. Miren ustedes, está diciendo, ustedes han escuchado que viene el anticristo, pero sin embargo han surgido muchos anticristos, ¿no? Y estos, miren, están relacionados con el tiempo del fin, está diciendo. Notemos que tanto Pablo como Juan, en este caso, comprendían que desde la muerte del Señor Jesucristo, desde el descenso del Espíritu Santo, ya comenzó el tiempo del fin. Esa era la concepción de los apóstoles, de los discípulos en ese tiempo, y es lo que predicaban, porque después de ese hecho del Pentecostés y del derramamiento del Espíritu Santo, prácticamente ya estaban entrando a los tiempos del fin, para lo que va a ser la iglesia y para lo que tendría que ser para Israel.
Esta concepción estaba fundamentada en el pensamiento veterotestamentario del Antiguo Testamento, cuando en el libro de Joel, por ejemplo, capítulo 2, si podemos abrir ese pasaje, en el Antiguo Testamento, el libro de Joel está dentro de los profetas menores, el capítulo 2, el versículo 28, ya existía una palabra para los días finales, para los días postreros. Muchos de los apóstoles y discípulos erigían sus creencias fundamentadas en las raíces del Antiguo Testamento. Y muchas de las creencias que tenían sobre el Mesías eran fundamentadas en la palabra de Isaías, en la palabra de Nahum, en la palabra de Joel, en muchos profetas. Entonces había una concepción. No era que simplemente ellos lo adivinaban o ese momento lo conjeturaban. Ellos tenían fundamentación. Por eso Jesús mismo decía: escudriñen las Escrituras, porque me parece que vosotros en ella tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Jesús dijo escudriñen las Escrituras, estaba haciendo referencia y mención al Antiguo Testamento, porque eran las únicas escrituras que había. Todavía el Nuevo Testamento no se había escrito, eso se estará escribiendo después. Entonces decían en muchos pasajes, en Mateo por ejemplo encontramos pasajes como dice el profeta Isaías, como dice el profeta Jeremías, ¿no? Como dijo el profeta Joel, dijo en el Pentecostés justamente. Miren cómo ya el pensamiento estaba alineado, porque había venido el Espíritu Santo en el Pentecostés, se había derramado sobre la iglesia y todos hablaban en nuevas lenguas. Y cuando salió a predicar Pedro afuera, porque había gran personas que estaban diciendo: estos están llenos de mosto, de vino, seguro se han tomado hasta en la mañana y están ahí adentro digamos celebrando. Y él dijo: esto no es ninguna fiesta, no es ninguna celebración como ustedes creen, que estamos llenos de mosto, de vino, ya que es las 9 de la mañana. Quiero decirles que este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Entonces la concepción ya de él, de Pedro, la concepción de Pablo y en este caso de Juan, estaban que a partir del derramamiento del Espíritu Santo ya se consideraba los últimos tiempos. Es por eso que muchos de ellos predicaban como parte del rapto. El apóstol Pablo decía: porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y él dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dijo, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Él se hacía parte del arrebatamiento. Él tenía la concepción de que ya iba a irse con el Señor, porque en el pensamiento en ese tiempo ya estaba establecido desde el Pentecostés podía llegar los días finales. ¿Y eso por qué? Porque lea conmigo Joel capítulo 2 versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este sería el día grande y espantoso de Jehová, la gran tribulación, los 7 años, la semana 70, el tiempo de angustia, el tiempo de dolor, el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces ya ellos entendían que ese era el tiempo, pero que el derramamiento ya había llegado. Entonces imagínense, por eso es que ellos tendrían la fuerza para predicar, profetizar.
y convalidaba con el Señor Jesucristo cuando dijo: y recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces estaba convalidándose esa palabra, y por esa razón nosotros podemos entender que en ese contexto ya estaba el tiempo del fin. Nosotros mismos, que ya hemos llegado hasta este tiempo, debemos tener pleno conocimiento, plena esperanza de cualquier momento viene el Señor. Y tal vez hoy con más razón que ellos, porque nosotros estamos siendo testigos de todas las señales que Jesucristo habló, cumpliéndose como los dolores a una mujer encinta. Dado que están comenzando, esto va a empezar a crecer, esto se va a hacer más fuerte y esto se va a hacer más intenso. Y por supuesto, más corto el tiempo, hasta el alumbramiento o lo que había de venir. En este caso tenemos que entender que la iglesia no debe perder la esperanza en este tiempo de la inminente, gloriosa venida de Cristo, del retorno de nuestro Salvador. La iglesia no debe estar, diciendo: ¿cuándo, Señor, tardará en venir? Siempre han hablado de eso. Desde que éramos niños, nuestros padres nos decían que el Señor Jesucristo vendría. A veces eso es lo que maneja el discurso que maneja la humanidad, y eso es lo que la misma Biblia dice. Y dice: no digan eso, porque su Señor está pronto a venir. Entonces volvamos a 1 Juan, capítulo 2, sobre el asunto del anticristo. Dice el verso 18, nuevamente: hijitos, ya es el último tiempo. Mire que con autoridad está diciendo Juan, fundamentado en aquello. Hijitos, ya es el último tiempo, dijo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, porque en ese tiempo ya la concepción del anticristo tendría que también estar. Si la venida de Cristo estaba viniendo, tenía que venir antes el anticristo. Por eso dice: el anticristo ya está, ya viene, porque tiene que venir antes de que Jesús venga. Y dice: ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el tiempo es el último, o el último tiempo. En otras palabras, la palabra anticristo también no solamente sería aquel que iba a venir como un gobernante mundial, sino también Pablo está diciendo que ese espíritu está ya en medio nuestro. Y precisamente, ¿quiénes son? Son aquellos, dice en el versículo 9, ¿quiénes son? Que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, dice la palabra. Y el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿quiénes son anticristos? También, aparte del gobernante mundial. Mire usted, anticristos son aquellos que salen de las iglesias, es decir, creen en Cristo, pero terminan apartándose, terminan saliendo por cualquier razón. ¿Por qué un creyente sale de una iglesia, por ejemplo? ¿Cuál es la razón por qué un creyente puede abandonar su fe, abandonar a Cristo? ¿Qué vale más que Cristo? ¿Qué es lo que puede valer mucho más que su fe? ¿Se ha preguntado alguna vez? Hay personas que salen de las iglesias muchas veces por cuestiones económicas, porque de repente allá sufren persecución, de repente como que no quieren que sea creyente, porque seguramente les ofrecen bebidas alcohólicas, o de repente tiene la oportunidad de tener una relación extramatrimonial
y como para no sentirse culpable, para seguir teniendo la oportunidad, terminan apartándose de la iglesia. Y en el fondo, lo único que están demostrando es su espíritu anticristiano, anticristo, que de algún modo sale para deleitarse en el pecado de la inmoralidad y también en el pecado de ambición. Eso es lo que pesa más, eso es lo que vale más que su Cristo. Hay otras personas, hay jóvenes, por ejemplo, que entran y salen de las iglesias. ¿Por qué lo hacen? Hay jóvenes que salen porque conocen a una chica que no es creyente, se enamoran de un muchacho que no es creyente, y de repente cuando van relacionándose más, el que no es creyente, bueno, dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? Mejor, ¿por qué no vamos a la fiesta de matrimonio, de 15 años, de Urcupiña, de carnavales? Mejor ahí nos gozamos, nos alegramos. Y va a creer usted que hay personas que entre su chico o su chica y Cristo terminan tomando su decisión y deciden por ellos y se apartan. Después los ven enamorando allá afuera y lejos de la iglesia. ¿Qué valía más? Valía más la persona. Entonces ese es el espíritu anticristiano, anticristo. No valora Cristo, el sacrificio, la salvación, la eternidad que le está regalando Dios. Y lo único que le pide es que se guarde del pecado y del mal. Porque cuando esa vida comienza a apartarse de la iglesia y se va por otros caminos, usted se va a dar cuenta que con los años las cosas no van bien. Porque de repente hay problemas, hay dificultades, las muchachas quieren regresar a Cristo, sienten culpa, el esposo no les deja o viceversa, y de repente están los hijos, uno termina apartándose, sufriendo. Ese es un gran problema, que tomaron una mala decisión. Existen personas así. Ahora, si alguien me dice, yo ya estoy en ese medio, lo único que te queda es orar al Señor, tomar tu decisión de seguir a Cristo. Y no, nadie te puede impedir seguir a Cristo. Sal de allí y busca al Señor, ora al Señor y ora por el incrédulo, ora por él para que se convierta. Y si consientes vivir con él, gloria a Dios, pero tienes que orar para que un día reciba a Cristo. Pero no puedes ceder a sus requerimientos de pecado, porque tu salvación está en juego. O te quedas con él en la gran tribulación, o te vas con Cristo en su venida. Así de simple es la decisión. ¿Qué vale más que Cristo? ¿Qué vale más que Cristo? Ese espíritu anticristiano que uno puede tener, para muchos es el dinero, el negocio, el trabajo. Es que dice, es que yo debo vender, es que yo debo afanarme, es que yo debo ir allá a ganar plata, si no, ¿quién me lo va a ganar? Necesitamos dinero. El dinero no nos va a salvar para empezar, jamás. Y el dinero va y el dinero viene. Y cuando uno se afana por el dinero y simplemente busca dinero, en el fondo lo que está haciendo es valorar más las cosas materiales que las cosas de Dios. El Señor no estaba en contra de trabajar ni en contra del dinero. El Señor estaba en contra del amor al dinero y del afán del trabajo. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para servir a Dios. Hay tiempo para darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Hay tiempo para poder ganar y sostenerse y tener cosas materiales según el trabajo se dé, pero hay un día para alabar y honrar el nombre de Cristo Jesús. Así debe ser la vida para un creyente, porque tiene esperanza, porque tiene un espíritu cristiano, no es anticristo. El apóstol Juan está diciendo que ellos con ese espíritu anticristo salieron de nosotros, no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero por cuanto salieron de nosotros, simplemente demostraron que no eran de nosotros. Ese es el espíritu anticristiano, eso significa anticristo.
El versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué es anticristo? Es negar la esencia divina y natural y sobrenatural de Cristo. Es decir, negar a Cristo. Es el anticristo, dice, el que niega al Padre y niega al Hijo. Hay personas que niegan a Dios, niegan a Jesús, niegan al Padre por vergüenza y no quieren confesarlo. Jesús dijo una vez: si tú me confiesas en la tierra, yo te confesaré delante de mi Padre y de todos los ángeles. Pero si tú me niegas en la tierra, yo te negaré también delante de Dios y los ángeles. A veces cuando te preguntan: ¿eres creyente? ¿Conoces a Dios? ¿Lees la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? No, yo no. Solo visito, me han invitado, mi mamá es la que va. Es que yo solo voy de invitado. Eso es lo que hay aquí adentro. Pero a veces hay personas que dicen: claro, yo leo la palabra de Dios, guardo sus principios, conozco al Señor, he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo era un borracho, un malvado, un mentiroso. Cuando me he convertido a Cristo, Cristo me cambió, Cristo me liberó. Imagínense, la gente escucha eso, nos dice locos, fanáticos, pero en el fondo se quedan con ese pensamiento, porque su vida es igual. Y más tarde vienen a pedirte un consejo. Tú que ya conoces a Dios, aconsejame, estoy en un problema. Porque el mundo necesita de Dios. ¿Quién es el anticristo? Son también, son gente que niega al Padre y al Hijo. Ahora, esto también está desde el punto de vista doctrinal, porque hay doctrinas específicas que niegan al Hijo. Y esas doctrinas que niegan al Hijo son doctrinas que no creen que el Hijo es Dios. Niegan la divinidad de Cristo. Eso es grave. Los que niegan la divinidad de Cristo y sujetan a Cristo como un ser creado por poner a Jehová adelante, eso también no es de Dios. Porque si ellos niegan en ese sentido a Cristo y niegan la presencia del Espíritu Santo, entonces no tienen nada. Lo único que tienen es un conocimiento intelectual de Dios, nada más. No tienen espíritu. Porque hay doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, sí será el Hijo de Dios, pero no es Dios, y que el Espíritu Santo es una fuerza vital. Ellos no creen que el Espíritu es una persona, ellos no creen que Jesucristo es una persona, ellos no creen que están iguales al Padre, ellos no creen en la doctrina de la Trinidad. Y esta es una doctrina que niega al Hijo, niega al Espíritu Santo. Imagínense negar al Espíritu Santo. Entonces no hay nada que me convenza de pecado. Todo lo que sé de Dios tendría que ser solamente mi conocimiento intelectual, nada más. Por eso nosotros tenemos que entender que si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Recibimos la palabra de Cristo, recibimos la palabra de Dios. ¿Quién es el anticristo? El apóstol Juan está hablando de esa magnitud en cuanto al anticristo. Ahora, la garantía de estar con Cristo está en el versículo 21 y dice 24 más bien, dice, y por eso Pablo después de este contexto dice, Juan, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, ¿qué es el espíritu cristiano? Permanecer en lo que hemos oído, en las palabras de Dios, no cambiarlas. Porque después de esto, en el contexto de Juan, cuando estaba escribiendo esto, había un problema, el gnosticismo se estaba levantando y entonces Juan tenía que predicar
contra esa doctrina que estaba queriendo entrar en la iglesia. Y él dice, no se muevan, así como Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2, dijo, no se muevan de su modo de pensar. No se muevan ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Y dijo en el sentido de que el Señor está cerca. Y él habló de todo lo que tendría que ser, y de eso debemos confiar, porque está en la palabra de Dios. Entonces, permanezcamos en él. Jesús dijo, el que permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes, dijo, vendremos yo y el Padre y haremos morada en tu corazón. Y él dijo, también si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y os lo haré, dijo el Señor. En otras palabras, está comprendiendo más o menos el espíritu cristiano y el espíritu del anticristo, que son dos cosas diferentes y que ya está dentro de este mundo. Cuando hablamos de Pedro, por ejemplo, Pedro tenía el espíritu cristiano, y a pesar de que él lo negó cuando murió Jesucristo, él se arrepintió amargamente de ese pecado, y luego vemos cómo estuvo sirviéndole al Señor. Pero por otro lado también Judas lo negó, Judas lo entregó, pero Judas no se arrepintió. Judas se colgó de culpa y murió. Miren ustedes, son dos ejemplos claros del espíritu anticristiano y del espíritu cristiano. Por eso se dice que el espíritu del anticristo, del personaje mundial, también es el mismo del de Judas, porque a los dos se les llamó en la Biblia hijo de perdición, en la palabra de Dios. Ahora vamos al gobernante mundial, el anticristo como líder de la humanidad. Apocalipsis 6:2. Dice la palabra en el versículo 2, ¿cómo viene? Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, dice la palabra. Por si acaso, este jinete del caballo blanco no es Jesucristo. Cuidado, vayan a decir que es Jesucristo, no lo es. En Apocalipsis 19:11, ese sí es Jesucristo, y le voy a leer ese pasaje. Dice, entonces vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, y ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, dice la palabra. Y el 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo. Volvamos a Apocalipsis 2 o 6:2. Dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Este personaje, para poder interpretar, tendríamos que entender que el caballo siempre ha representado fuerza. El color blanco ha representado siempre piedad, bondad, amor, paz. Siempre ha representado seguridad. La presencia del jinete, por ejemplo, representa el ímpetu que tiene para conquistar. La corona significa gobierno. Y el arco, en el contexto hebreo, es un arma militar. Pero noten ustedes que no tiene flecha, solo es un arco
sin flecha. Hasta esta interpretación tendría que entenderse así: un personaje que traerá un gobierno fuerte, que conquistará la tierra por medio del amor, por medio de la piedad, por medio de la bondad, por medio de la paz. Pero como está dentro de los juicios, porque está hablando esto de los sellos, está dentro de los juicios como el primer sello, entonces todo lo que tiene será falso. Es decir, será aparente, tendrá apariencia de piedad, apariencia de bondad, apariencia de amor, apariencia de paz. Tendría que ser esa la interpretación. Entonces este personaje aparecerá para conquistar. ¿Y qué es lo que va a conquistar? Tendría que conquistar el desorden. Tendría que conquistar la confusión, tendría que conquistar el temor, tendría que conquistar el miedo, tendría que conquistar la pobreza, tendría que conquistar la enfermedad, tendría que conquistar todos estos males sociales. Tendría que conquistar para poder manifestar paz, amor, bondad. Esa sería su interpretación. Y para que esto pase, el mundo entero tendría que estar pasando un tiempo de necesidad. El mundo entero tendría que para entonces tener un tiempo de necesidad económica, necesidad política, necesidad social y necesidad de salud. Tendría que haber un conflicto en ese tiempo, una necesidad, porque este personaje tendría que poner solución a todo eso. Cuando venga este personaje después del rapto, y más o menos por acá, tendría que el mundo estar convulsionando, el mundo en crisis. Tendríamos que llegar a eso, porque de otra manera no se entendería su advenimiento. El mundo tiene que llegar a un punto así de crisis mundial, y hablamos de crisis mundial. Y eso es lo que dice, ¿no? Daniel 9:27. Si usted lee ese pasaje, lo hemos visto ya estos días. Daniel capítulo 9, versículo 27. Hablando de la gran tribulación, de la semana 70, del día de angustia, dice: el 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren ustedes, y por otra semana confirmará el pacto. Como el anticristo va a comenzar esta semana con un pacto, hemos dicho. Así comienza la semana o la gran tribulación. La palabra pacto es alianza, es convenio, es tratado, es tratados. Así significa la palabra pacto. Viene del hebreo. En el hebreo, por ejemplo, se utiliza la palabra berit y significa la palabra hacer aliados. O sea, el anticristo cuando venga tiene que hacer un pacto, dice esto, ¿no? Con muchos, ¿verdad? ¿Y para qué el pacto? Porque entre el pacto tendría que haber esta necesidad y tendría que convencer prácticamente a todos esos gobernantes poderosos, mundiales, la élite que de algún modo tiene poder en esta humanidad, tendría que convencerlos que mediante alianzas y pactos tendrían que llegar a un propósito, y el propósito sería la paz mundial. Y con la paz sería también, digamos, dejar la crisis y de repente la economía. Tenía que estabilizar la economía. Todo un plan, todo un proyecto. Tendría que dar solución a los conflictos sociales, políticos. Tendrían que tener un gran plan.
ya no más peleas, ya no más guerras en todo caso. Y ustedes van a darse cuenta que el anticristo, miren ustedes que si tiene un arco y no tiene flechas, es porque su gobierno no será con armas. Eso quiere decir que va a deponer todo lo que son armas nucleares. Va a ir en contra de las armas nucleares. Va a ir en contra de las armas, digamos, tecnológicas que en este tiempo se están dando. Tendría que él tener la capacidad, tiene que tener una capacidad tan grande como para poder ser un intermediador. Tiene que tener una oratoria impresionante. Y a eso también se muestra cuando la palabra pacto tiene que ver con contrataciones. Contrataciones son contratos y contratos son convenios, y tendría que él tener prácticamente todo, lo hará con su boca y con sus influencias. Y no es, digamos, nada raro, porque hemos leído. Si ustedes van conmigo otra vez a Ezequiel, nuevamente vamos a tocar este libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, dice versículo 5: y con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Y ahí hemos hablado luego esto. Pero noten ustedes, con la grandeza de tu sabiduría, inteligencia, en tus contrataciones. Él es un experto en contrataciones, en convencer, en hacer alianzas para ganar, porque es a través de las contrataciones, de las alianzas, de las palabras que Él ha hecho sus riquezas, ha multiplicado sus riquezas. Es un hombre hábil en hablar. Dice más abajo el versículo 16: y a causa de la multitud de tus contrataciones, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Miren ustedes, ¿quién también es hábil en contrataciones? También está hablando a partir del versículo 12 al demonio, proféticamente hablando. Está hablando al rey de Tiro, pero en su segundo cumplimiento está hablando también lo que en realidad fue el demonio, porque le está diciendo: yo te eché del monte de Dios. ¿Qué es lo que había hecho el demonio? Una de las cosas que hizo allá arriba el demonio es hacer alianzas fuertes. Por eso él salió con una tercera parte de los ángeles, los cuales hoy son ángeles caídos, son demonios. Y ellos están bien organizados aquí en la tierra como en el cielo para poder influenciar a la gente y llevarlas a su propósito. Pero es hábil en contrataciones el demonio. Y le dice el Señor en el verso 16, ¿no? Oh querubín, grande y protector, por ese corazón yo te eché del monte de Dios, ¿no? Es como en la iglesia, vamos a suponer eso, ¿no? De repente hay alguien en la congregación que está haciendo influencias para sembrar división, algo así. Es como hacer alianzas con otros por debajo. No sabe liderazgo, no sabe nada, pero se mueve por debajo. Comienza a hablar con los demás, empieza a influenciar con dinero, con tal vez puede ser con, palabras, influencias. Y en un momento determinado surge el asunto y ¡prum!, se da la división. Así pasó en el cielo. Miren el versículo 18. Y con la multitud de tus maldades, le dice al diablo, y con la iniquidad de tus contrataciones, otra vez la palabra contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, dice, y el que te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, y los ojos de todos te miraron.
miren ustedes, con las contrataciones él terminó profanando su santuario, es decir, su lugar, lo que Dios le había dado. Cuando alguien comienza a tener este tipo de relaciones, hermanos, siempre han tenido problemas. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Moisés estaba allí y de repente comenzaron a arguir? Coré, Datán, Abiram, todos aquellos comenzaron a hablar mal y ellos querían el poder, querían la división, y confrontando a Moisés. Cuando fue el becerro también, ¿verdad? Comenzaron a hacer algo para poder confrontar a Moisés en ese sentido. ¿Y Moisés qué hizo? En ese momento donde había confrontación, había división, lo único que Moisés hizo es simple, hermano, y esto hay que hacer cuando hay división, es simple. Dice: los que están conmigo vengan, y los que están con él váyanse. ¿Y qué hizo Moisés? La gente vio eso y dijo: no, Moisés es el siervo de Dios, ha traído las tablas, la palabra. Se han venido con Moisés, hagan una línea. Los que están conmigo, vénganse. Y los otros, hermanos, recibieron el juicio de Dios. La tierra se abrió, cayeron vivos al infierno. Ellos pensaron que estaban haciendo bien. Imagínense, algo así pasó. Lo vio el Señor y dice: no, aquí no me vas a hacer ese problema. Hizo esto y cayó el diablo con sus ángeles. Jesús dice en los evangelios: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. Eso se hace en el Señor, hermanos. Sencillo. El mundo entero está buscando a un hombre con capacidad, con la suficiente capacidad de resolver problemas. El mundo tiene que entrar a una crisis y tiene que alguien resolver ese problema, y este será hábil, manejará a todos y todos serán convencidos. Realmente eso representa el arco sin flecha. Hace tiempo atrás, el expresidente de Irán, Mohammed Ahmadinejad, dijo ante la Organización de las Naciones Unidas: está llegando el tiempo, dice, en que el hombre debe gobernar. Un hombre, dijo, debe gobernar el mundo. Sería más fácil, dice, regular el mundo en contra de los abusos que comete los Estados Unidos e Israel. Y habló largo el discurso, lo pueden ver en internet. Y a todas las naciones les dijo: necesitamos a alguien que realmente regule todo. Vamos a llegar a ese tiempo, dijo. Ese personaje del anticristo vendrá con soluciones. Por eso dice que se le dará una corona. Está hablando de gobierno. Se le va a dar una corona. Y sus hechos, ¿verdad?, serán más. Él no va a usar ninguna arma. Él no va a usar nada. Él va a ser realmente simplemente su palabra y sus influencias. Todo este recorrido del anticristo será en esta primera etapa de la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio. Ayer hablamos bastante de este otro lado, pero observen ustedes cómo se desenvuelve en este primer lado. Como un ser bueno, la paz mundial, como algo que necesita la gente. Buscará la misma gente, lo verá como el líder acertado. El corazón de ellos comenzará de algún modo a volcarse a él. Él hará pacto también con Israel para construir su templo, porque la única manera de congraciarse con los judíos es darle el templo. Es la única. Y lo harán. En este tiempo se construirá, y a la mitad Él cambiará, como ayer lo dijimos. Cambiará totalmente, porque el demonio mismo entrará, y ya como la bestia, el desolador, el inicuo, hará todo lo que se dijo.
Entonces esa es la manera. Ahora, todo está listo para su advenimiento. Es decir, que en este tiempo nosotros en la actualidad tendríamos que entrar a este periodo de crisis. Una crisis se define como un cambio brusco de la situación. Por ejemplo, cuando hablamos de crisis económica, estamos hablando de un cambio brusco de la economía mundial. Es decir, de estar bien, estarían a mal. Lo que estamos viviendo hoy sería un claro ejemplo de eso. Miren ustedes, hace unos meses todo estaba bien. Solo bastaron unos cuantos meses, unos cuantos días para que la economía se vaya de pique. La caída del petróleo, digamos, cierre de las fronteras, el paro del aparato productor, prácticamente, y todo está de picada en un momento. O sea, la crisis puede cambiar cualquier rato. Si alguien pensaba y decía que esto nunca va a pasar, tendríamos que entrar en quiebra, hoy se puede entender eso. Desde una cosa tan sencilla y tan simple, un pequeño virus que está ocasionando todo esto en el mundo entero. Imagínense, nadie lo pensaba, nadie estaba consciente de eso. Todos fueron sorprendidos, recibieron como un golpe bajo y no pueden levantarse. Esa es la actitud de la gente hoy. El mundo tendría que entrar en una crisis política social, es decir, con sediciones, con conflictos. Jesús habló que en los postreros días habrá sediciones, conflictos. Usó la palabra catastasia y significa conflictos entre el pueblo y el gobierno, constantes conflictos entre la gente y el Estado. Eso es algo profético y sería más fuerte y más abundante en este tiempo. Conflictos entre políticos, entre naciones, nación contra nación, también dijo. Tendríamos que entrar a un tiempo de crisis sanitaria, pensando que la salud hoy es importante, porque sin salud no se hace nada. Hoy nos estamos dando cuenta que un pequeño virus es más poderoso que una bomba atómica y puede matar más gente que una misma bomba, que puede matar en un momento mucha gente alrededor. Pero esto puede ser mundial. Imagínense toda esa situación. Este personaje es interesante. Bien, vamos a quedar ahí con esta palabra, este tiempo, y vamos a continuar el día de mañana con algunas características del anticristo, de la personalidad, de su perfil. Vamos a orar un momento. Que el Señor te bendiga en este día y has estado con nosotros. Podemos, ahí donde estás, inclinar el rostro, cerrar tu Biblia. Oremos un momento. Que el Señor te bendiga. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por darnos el privilegio, Señor, de poder estar reunidos delante de ti. Te agradecemos en gran manera que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda hoy, Señor amado, alertar sobre los tiempos en los cuales estamos viviendo. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos del fin, que muchas de las cosas van a llegar en su momento. Queremos estar preparados. No queremos poner nuestro corazón en lo material, Señor, con un espíritu anticristiano. No queremos poner nuestro corazón, Señor, en la vanidad de la vida, en el pecado, en las cosas de este mundo, por cuanto eso es anticristo. Oh Dios Todopoderoso, queremos estar firmes en lo que hemos oído y hemos experimentado, sabiendo que por medio de aquello lograremos vencer, Señor amado, cualquier crisis. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la bendición, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo glorioso. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo, tú que has estado con nosotros. Queremos que puedas de algún modo participar de estas clases de bendición y de este estudio bíblico. Así que hasta el día de mañana, que Dios te bendiga.